Bien, vamos rápidamente a analizar un poco lo que está ocurriendo. Las personas están un poco sorprendidas, sobre todo en las redes sociales que yo los estoy leyendo con los resultados del flash. ¿Qué opina usted al respecto? Fíjate que yo no estoy sorprendido. Tal cual la elección de Lima Metropolitana del 2018, a veces las fechas uno se complica por tanta elección que hemos tenido y el año que viene tenemos otra. Así como Jorge Muñoz iba subiendo rápidamente, esta vez cuando no se podía hablar o cuando estábamos en silencio electoral de encuestas, iba subiendo al señor Castillo. Y estos son los resultados. Nadie tiene por qué ocultarlos, nadie tiene por qué tapar un sol con un dedo. Hay un gran descontento con los resultados de la democracia, especialmente yo creo que con cómo se ha manejado la pandemia, que empezó siendo una pandemia en salud y terminó siendo una pandemia en economía, en inseguridad ciudadana, en educación. La gente está molesta. Desde hace 4 o 5 años, el Latinobarómetro de las Américas, que es un estudio que se hace en 18 países de América Latina, decía que los peruanos están muy molestos, muy decepcionados con los resultados prácticos de la democracia. Y esto se acaba de reflejar en este flash electoral, que es una primera fotografía aún borrosa de lo que puede pasar en las próximas horas. De lo que puede suceder exactamente en menos de 3 horas, a las 10:30 que va a salir el primer recuento por parte de la OMP. Usted me comentaba que esto se ha vivido también ya, es un ejemplo, es un reflejo también de lo que se ha vivido en otros países como en Venezuela. Es correcto. Desde hace tiempo en mis redes sociales, cuando veía a la gente peleando en el Congreso que elegimos en el 2016 hasta el 2019-20 y el Congreso del 2020 hasta ahora, yo decía, tengan cuidado, están jugando con fuego. Si se pelean entre todos, cualquiera puede entrar y puede quemar la pradera, incendiar la pradera. Y eso es lo que estamos viendo. El Perú tiene que reconocer que esa estabilidad democrática, entre comillas, que tuvo con Alejandro Toledo en el 2001 hasta llegar al presidente Sagasti ahorita, eso ya cambió. Ahorita tenemos que ponernos las pilas y entender que o los ciudadanos participamos más activamente en tomar decisiones o cualquiera puede ganar unas elecciones y llevar a este país a 20, 30 o 40 años de retraso. ¿Usted cree que en caso estos primeros resultados del boca de urna reflejen también los resultados por parte de la OMP con el señor Pedro Castillo al mando del país, podamos convertirnos en lo que usted me comentaba más o menos, que la situación similar a Venezuela? Esperaré los resultados más asentados con actas, así como acaban de dar este flash a lo que uno llama la gente que sale de la mesa de votación. Yo espero que el próximo flash, que es sobre actas escrutadas, nos pueda dar una fotografía más nítida de lo que está pasando. No es fácil resistir en esta situación. Ahora, ¿cuál es el principal reto que tendrá que asumir el próximo presidente, sea el señor Pedro Castillo o en todo caso los otros candidatos? Definitivamente dejar ese discurso de confrontación y pensar que el Perú necesita unión, necesita un nuevo pacto social, necesita concertación. Estamos hablando y estoy hablando contigo de lo que está pasando a nivel del voto preferencial y del voto congresal. Lo vamos a ver dentro de un poco más de tiempo. El voto preferencial y el voto congresal es una cosa y el voto presidencial es otra cosa. Necesitamos que la gente que gane en el poder ejecutivo, cosa que lo vamos a saber en la segunda vuelta, tenga un ánimo y una actitud dialogante con esta cantidad de bancadas que vamos a tener en el Congreso. Porque si no tenemos esa actitud dialogante, lo que vamos a ver es mayor castigo por parte del elector en contra
de aquellos que en vez de pensar en el país se la pasan peleando unos con otros. Que es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, exactamente lo que usted comenta también, tratar de mejorar la relación entre el legislativo y el ejecutivo, ¿cierto? Esa es la tarea también que va a tener el próximo gobierno. Es correcto. Nadie perdonaría que se pongan a pelear por como hacen a veces los borrachos, por una botella vacía, cuando el país tiene grandes retos en materia de salud, en materia de reactivación económica, en materia de seguridad ciudadana y todos los demás puntos que son transversales a la gran crisis que estamos viviendo. Ahora, vamos a tener posiblemente un Congreso bastante fragmentado. ¿Cómo se va a hacer para poder lograr consenso con un Congreso así? Yo lo que espero es que los datos que aún no conocemos sobre, digamos, la primera minoría no se ponga a pelear ni con el Ejecutivo ni con las otras bancadas, sino que tenga un espíritu dialogante. Yo sé que a veces decirlo es una especie de utopía, pero es que de verdad los electores no nos van a perdonar si seguimos con esta actitud donde yo soy el que tiene la razón y los demás son mis enemigos. Esto es un llamado de atención, lo que acaba de pasar en esta primera vuelta. Vamos a ver exactamente, y como hemos estado mencionando, el panorama lo vamos a tener mucho más claro a las 10:30 de la noche con los resultados de la OMPE. ¿Cómo ve la campaña que ha sido de todos los candidatos en general en medio de esta pandemia? Una campaña atípica, porque estamos en una situación atípica. Hay candidatos que optaron por el modelo tradicional. Te voy a hablar de Lescano, te voy a hablar del ingeniero Acuña, y otros que optaron por unas campañas más modernas, más de invertir en redes sociales. Y esto es lo que estamos viendo. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que el hecho de que Julio Guzmán haya tratado de desmarcarse de ser partido de gobierno no le ha dado resultado. Es que no puede ser. El Partido Morado es el partido de gobierno, entonces es un error tratar de desmarcarse. Como estrategia no funciona y aquí estamos viendo los resultados. Yo lo que espero por el bien del Perú es que en esta segunda vuelta se piense en el Perú y no en las camisetas políticas, y que el 6 de junio podamos elegir de manera libre, no presionada, no por un TikTok o por otro elemento mediático, al próximo presidente o presidenta del Perú. Porque de repente en mi caso, yo ya soy una persona mayor, pero yo pienso en mis hijos, pienso en mis nietos, pienso en mis sobrinos. Ese es el futuro. En eso deberían haberse centrado los candidatos, en los 7 millones de jóvenes que terminaron votando hoy y que van a votar el 6 de junio. Volvemos un poco al gráfico, a ver si me apoyan, por favor, del flash de boca de urna, resultados de boca de urna con margen de error de 3.5. Vemos ahí un empate técnico entre los candidatos Hernando de Soto y Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que pasaría en caso sea esto un adelanto de los resultados de la OMPE? ¿Cómo se procede? Definitivamente tienen que dejar atrás, pasar la hoja, pasar la página, ponerse de acuerdo y definir una hoja de ruta que pueda de alguna manera convencer a los electores escépticos, algunos que están con Castillo, pero sobre todo a otros que votaron por otras opciones, porque en la segunda vuelta definitivamente es otra elección, es otra estrategia, es otra comunicación política, son otros elementos. A partir de esta noche, sea cual sea la hora, los equipos de campaña tienen que definir en qué se pueden poner más de acuerdo que en desacuerdo para enfrentar una segunda vuelta que, repito, es una segunda elección. No tiene nada que ver con lo que acabamos de ver hasta ahorita. Ahora, el electorado durante esta campaña política ha estado bastante confundido porque hemos visto que las cifras en los números, el tema de indecisos y votos en blanco era mayor, incluso mayor a la cifra de los candidatos. Todos estamos confundidos, todos estamos decepcionados, todos estamos molestos porque la clase política tradicional, y esto es una respuesta a lo que acaba de pasar en esta primera vuelta,
no ha estado a la altura de los compromisos. Hay gente que no ha recibido todavía el primer bono que se otorgó por la pandemia hace un año. Y junto con eso, el desastre en el sistema de vacunas, el desastre en las canastas que se repartieron, en fin, la gente está definitivamente dando no un jalón de orejas, un jalón corporal total a los políticos que no entienden que primero está el país y luego están sus intereses. Esta es la respuesta del pueblo, respuesta totalmente respetuosa, al menos en mi caso. ¿Usted cree que ha aumentado el interés político en la ciudadanía durante esa campaña? Sí, sí. Las circunstancias y la coyuntura, al menos un poco tarde, pero sí han despertado el interés. Y el interés revela que la gente está molesta, decepcionada, está con miedo, está con incertidumbre. Y cuando uno vota con miedo y incertidumbre, muchas veces vota como está votando el electorado peruano, buscando una nueva cara, buscando una esperanza, porque en el fondo la gente lo que necesita es una esperanza, una respuesta, y no la encuentra en la clase política tradicional. Ojalá de aquí al 6 de junio haya una conciencia y una reflexión para que pensemos en el país y no en una camiseta política, no en una botella de borracho, que normalmente es una botella que está vacía. Claro, digamos que esto es parte de los resultados del hartazgo nacional que se ha visto sobre todo en este último año de pandemia. Estoy leyendo aquí algunos de los comentarios, señor Núñez, y por ejemplo, aquí una ciudadana nos pone, Mercedes Mendieta, yo no sabía por quién votar y decidí en el mismo lugar y marqué cualquiera, marqué el lapicito, es lo que nos pone ella a través de las redes sociales, y seguro también ha sido la misma actitud de varias personas durante estas elecciones. Es correcto, nos pasó un poco con el FREPAP en la elección anterior, a pesar que yo creo que el FREPAP hizo una buena tarea como parlamentarios ahorita, falta ver qué respuesta vamos a tener a nivel de Congreso, pero es eso, la gente cuando está decepcionada, cuando está desorientada, cuando el no voto, el no sé por quién votar, en todas las encuestas, incluyendo las encuestas que no vimos esta semana porque era silencio electoral, indicaba que el electorado estaba absolutamente desorientado. Y un electorado desorientado, con miedo y con incertidumbre, puede votar por cualquier cosa. Bien, entonces estamos viendo más o menos lo que podría pasar en nuestro país en caso los resultados de boca de urna sean los mismos o similares a los que vamos a ver a las 10:30, a los resultados de la OMPE, donde está, bueno, liderando el señor Pedro Castillo de Perú Libre con 16.1. Vemos todavía un empate técnico entre los dos candidatos, Hernando de Soto y Keiko Fujimori. Ahora, en el caso en que vamos a ponernos en casos hipotéticos, de que pase a una segunda vuelta el señor Pedro Castillo con Keiko Fujimori, el antifujimorismo aún sigue siendo muy grande, ¿verdad? El antifujimorismo es una verdad que está ahí presente, pero todo esto puede cambiar. O sea, el reacomodo de las fuerzas políticas, sin duda, a partir de esta medianoche o a partir de mañana, cuando tengamos resultados oficiales un poco más claros, se van a poner sobre la mesa y todo puede suceder. Lo más probable, y un poco acaba de pasar, a pesar que no me estás preguntando sobre ese tema, lo más probable es que pase lo que ha sucedido en Ecuador, que las demás fuerzas políticas se acomodaron para, de alguna manera, alinearse con un candidato y no con el otro. Eso depende mucho de la estrategia, de los puentes que los partidos puedan, de alguna manera, estrechar o poner en pantalla frente a los demás. Pero de aquí al 6 de junio, o nos ponemos de acuerdo, o este país, con todo el cariño y amor que yo le tengo, se lo puede llevar al diablo. Estamos viendo también en la gráfica de que precisamente las personas, los candidatos que se han movido mucho por redes sociales no están apareciendo primero, entonces podemos ver de que de repente la estrategia por ahí de llegar a los jóvenes a través de las redes sociales no les ha funcionado. El tema de las redes sociales es un tema que hay que manejarlo con pinzas. ¿A qué me refiero?
no es solamente invertir en plata, es un tema de convencer. No es lo mismo informar que comunicar. Y yo tengo la impresión que varios candidatos invirtieron un montón de dinero, más bien, voy a corregir la palabra, gastaron un montón de dinero, pero no supieron invertir, porque el convencimiento va más hacia la emoción. No es la mejor musiquita del TikTok o el bailecito que haga el candidato. Tiene que haber un convencimiento y eso no se compra en las redes sociales. No es lo que se ha visto, exactamente, no es lo que se ve reflejado también en estos primeros resultados. ¿Cree que para la segunda vuelta tengamos que escoger nuevamente, como dicen toda la población, por el mal menor? Ay, cómo me cuesta contestar esa pregunta, pero definitivamente sí. Los latinoamericanos estamos casi acostumbrándonos a votar por el mal menor. En el caso del Perú me duele mucho porque entre 32 millones de habitantes, 25 millones de votantes, yo creo que tenemos gente muy talentosa. Es más, yo creo que alguna gente con mucho talento va a entrar al próximo Congreso. Ojalá no sea avasallada por el populismo y la democracia de una mayoría que considero muy dañina. Y ojalá el próximo gobernante no se aferre también al cargo y pueda darle la oportunidad a otros candidatos de que puedan seguir ingresando a manejar el país y lo hagan de una mejor manera. Bien, entonces estábamos hablando con el analista político. Disculpa, se me fue la onda. Esta última reflexión tuya me lleva a pensar que lo que hagamos en los próximos años es el futuro de nuestra patria y de nuestros descendientes. Así que mucho cuidado con lo que vamos a hacer de aquí al 6 de junio.